Lo que estás viendo es un piloto sometiéndose a grandes aceleraciones, lo que provoca efectos curiosos en su cuerpo, pues mientras la aeronave en donde se encuentra acelera hacia adelante, los tejidos del piloto, es decir, su sangre, su piel y el resto de sus órganos, se desplazan hacia atrás hasta que ocurre la pérdida de la conciencia. Como has visto, cuando los pilotos se someten a grandes aceleraciones, puede ocurrir la pérdida de la conciencia. Y bueno, si esto ocurre en pleno vuelo, ya te puedes imaginar qué es lo que podría pasar. Por este motivo, los pilotos entrenan en la centrífuga humana para poder tolerar mejor estas grandes aceleraciones, pues el vuelo en aviones de combate es la única actividad humana que expone por mucho tiempo a las personas a niveles de aceleración sumamente superiores al valor de la aceleración de la gravedad terrestre. ¿Pero por qué? Bien, para entender esto, tenemos que saber que la aceleración se define como el cambio de velocidad de un objeto en función del tiempo. Bien, para este punto, creo que todos sabemos qué es la aceleración, pues casi todos nosotros hemos estado en algún vehículo que acelera súbitamente. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Bien, en este caso, tenemos que recordar la tercera ley de Newton, pues las aceleraciones provocan una reacción de la misma intensidad, pero en dirección y sentido opuestos. Es decir, mientras el vehículo acelera hacia adelante, existe una fuerza de inercia que se opone al movimiento, pero la inercia también existe al oponerse al cambiar el estado de movimiento. Por ejemplo, cuando un vehículo se desplaza con una velocidad constante, sus pasajeros comparten con él esta velocidad. Sin embargo, si el conductor acelera o frena, las personas seguirán con la misma velocidad. Ahora, en estos casos, cuando las aceleraciones no son tan grandes, solamente basta con sostenerse bien del vehículo o bien tomar asiento para así soportar estas aceleraciones. Sin embargo, cuando las aceleraciones son mucho mayores, el cuerpo humano sufre cambios importantes. Por ejemplo, aunque los astronautas estén sentados con la espalda contra el respaldo, cuando el cohete acelera en sentido vertical, los astronautas que se encuentran en su interior experimentan una fuerza de inercia, como lo establece la tercera ley de Newton, una fuerza que presiona a los pilotos contra los asientos en dirección contraria a la aceleración del cohete. Sin embargo, aquí cabe resaltar algo muy importante, y es que los astronautas solamente se ven afectados durante las fases de despegue y regreso del vuelo espacial, a diferencia de lo que ocurre con los pilotos de aeronaves de alto rendimiento. Por ejemplo, cuando los aviones de alto rendimiento producen grandes cambios de velocidad, se producen fuerzas G de una magnitud considerable durante varios minutos y, como mencionamos, todos los componentes de nuestro cuerpo se opondrán a este cambio de movimiento. Es de esta forma que cuando los pilotos se someten a grandes cambios de velocidad, la aceleración del cohete hacia adelante desplaza el volumen de sangre del piloto en dirección contraria hasta que llega un punto en donde pierden la conciencia. Como mencionamos, en estos casos, las fuerzas G propulsan a los tejidos del cuerpo humano en dirección contraria a la dirección de la aceleración de la nave. De esta forma, las grandes aceleraciones tienden a alejar el volumen de sangre que perfunde al cerebro, pero antes de que pierdan la conciencia, aparecerán algunos síntomas característicos. Los primeros indicios de que la sangre no está llegando efectivamente al cerebro es que el campo visual se contrae, es decir, la persona pierde la visión periférica y, por si fuera poco, debido a que no llega suficiente oxígeno a la retina, ocurre un fenómeno llamado gray out, es decir, las personas perciben el mundo en grises. Y finalmente, si la aceleración dura mucho tiempo, ocurre lo que mencionamos al principio. Algo curioso es que a mediados del siglo XX, los pilotos de combate utilizaban trajes anti-G que aplicaban una contrapresión en los miembros inferiores. De esta forma, se mantenía el gasto cardíaco y la perfusión hacia el cerebro, evitando así la tendencia al gray out. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.